Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer estos llaveritos, así con una motita o borlita. Pues son muy fáciles de hacer, muy económicos también. Se pueden hacer para un regalito o para vender. Y pues ya, esta es una muestra de cómo se podrían hacer. Yo los hice con cuentas de madera, pero ya después tú lo puedes personalizar a tu gusto, ponerle otro tipo de cuentas, otro tipo de borla, inclusive pueden ir en colores combinados. Y pues hay muchas variantes que se pueden hacer. Y bueno, antes de comenzar con el tutorial, te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, los materiales que vamos a ocupar son tijeras, regla. Vamos a ocupar este hilo. Es pues un hilo un poco delgado, pero no tan delgado como el hilo que se usa para coser. Miren la diferencia, pero igual si no tienen de este hilo como el rojo, pues pueden utilizar el hilo que es para coser. También pueden utilizar hilaza, si no tienen de este hilo pueden utilizar hilaza, o como este otro hilo que es más grueso. Con cualquiera se puede hacer lo que es aquí la motita, la borla, con cualquiera de esos hilos. Nosotros vamos a ocupar este. Vamos a ocupar un cartoncito. Este es de 14 centímetros de largo. El ancho pues no importa, puede ser un poquito más ancho o no, pero sí el largo sí es de 14 centímetros la medida que voy a ocupar. También vamos a ocupar cuentas. Yo voy a ocupar estas de madera, estas y estas otras para este que vamos a hacer. Por ejemplo, para este ocupé estas cuentas y estas otras de colores las ocupé. O sea, pueden ustedes usar las que tengan en casa. Por ejemplo, estas son de plástico, creo que también quedarían bonitas. Pero por lo pronto, para este yo voy a ocupar estas dos. También vamos a necesitar un aro para llavero. Este es de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Vamos a ocupar también una aguja y encendedor. Y creo que es todo. Bueno, vamos a comenzar cortando. Voy a hacer esto para acá. Vamos a comenzar cortando dos pedacitos de este hilo de 30 centímetros cada uno. Entonces mido los 30. Corto y corto otro igual. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a acercar un poco más la cámara. Vamos a tomar el aro para llavero y acá donde no esté, aquí que es donde se ponen las llaves, vamos a hacerlo del otro lado. Vamos a poner así el hilo y estos que quedaron acá, que tengo en el lado derecho, los voy a pasar por en medio y estiro. Ya se vino para acá. Hay que ponerlo del otro lado, así. Así, de esta manera. Aquí está la entrada y así. Ok. Ahora voy a insertar una de estas cuentas
así. Y ahora voy a insertar otra de estas. Ahora voy a insertar otra de estas. Así. Se puede quedar así. O le voy a poner otra. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es la borla. Voy a tomar lo que es el cartoncito y el hilo. Y voy a ir pasando el hilo así de esta manera. Bueno, aquí yo le di 50 vueltas. ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer es que con cuidado lo voy a sacar de aquí. Así. Para que me quede así. Y entonces voy a traer lo que es el llavero. Separo 2 y 2. Entonces separo 2 y 2. Entonces una la voy a poner por abajo. Así. Veo que más o menos me queda a la mitad. Y esta otra la voy a pasar por arriba. Y pues lo que voy a hacer es que voy a hacer un nudo. Aquí paso. Y así. Aprieto fuerte. Y hago el nudo. Y voy a hacer otro nudo para reforzar. Bueno, ya que lo tengo así, lo que voy a hacer es que lo voy a doblar así de esta manera. Voy a traer el hilo. Voy a dejar así un pedazo largo. Agarro aquí así un pedazo, no tan largo, más o menos así. Y voy a empezar a dar vueltas. Miren, más o menos así. Ok, y ahora agarro el hilo que dejé aquí y voy a hacer un nudo. Así y así.
otro. Ok, corto. Y ahora, si no quieren que te quede aquí esto, podemos pasar una aguja de estas grandes. Ok. Y voy a insertar de una vez los dos. Ok, y ya me quedo con un mejor terminado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir cortando y ahora vamos a emparejar. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito el encendedor para que no se nos deshilache. Y listo, ya terminamos nuestro llaverito. La verdad fue bien fácil y rápido de hacer y queda muy lindo como para hacer un regalo o como para vender. También puede ser para vender. Igual pues tú lo personalizas a tu gusto, le puedes poner otras cuentas, otro color de motita, otro estilo de llavero. Ya ven que hay unos aquí que son de flor, de corazón, pues también quedaría bien. Otras piedritas, algunas más brillantitas, pues ya sería otro estilo. Yo aquí nada más les doy una muestra de cómo se pueden hacer y ya ustedes lo personalizan a su gusto. Y bueno, pues espero te haya gustado y te sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like, compártelo en tus redes y nos vemos en el próximo video. Bye bye.